Supercrack Estrella presenta Misteriosa muerte de Wolfgang Amadeus Mozart. Misterioso hombre vestido de negro. La leyenda cuenta que un hombre misterioso, completamente vestido de negro, visitó a Wolfgang Amadeus Mozart en su casa de Viena y le pidió componer un requiem, una pieza que normalmente se interpreta mientras se canta el texto de la misa por un difunto, para un servicio fúnebre. Nunca le dijo su nombre, tampoco el nombre de la persona para la cual estaba destinada la pieza, y le exigió no investigar las razones del encargo. Parece ser que poco a poco Mozart fue concebiendo la idea de que aquel extraño no era un mortal ordinario, sino un ser sobrenatural, enviado para advertirle de su muerte cercana. Lo cierto es que el compositor agotó su energía terminando aquel requiem antes de que acabaran las 4 semanas, a menudo desmayándose por el arduo trabajo. Pasado el plazo, el extraño llegó como había prometido, pero para entonces Mozart ya estaba muerto. Otras versiones afirman que el requiem quedó sin terminar, pero la viuda de Mozart hizo que uno de los alumnos de su esposo lo completara para entregar el encargo completo. El fantasma de Mozart resultó ser el conde Franz von Walsegg, quien tenía la costumbre de hacer pasar la obra de compositores famosos como propias. La viuda de Mozart tardó 10 años en convencerle de que la obra era de su marido. Si tan solo el compositor hubiera podido hacerle una visita al conde desde el más allá, la revelación podría haberse producido mucho antes. Esto quiere decir que Wolfgang Amadeus Mozart viajó en el tiempo para entregarse a sí mismo el encargo. Un día del verano de aquel año, alguien llamó a la puerta de la primera planta del número 970 de la Rauhensteingasse, en el centro de Viena. Un joven de 35 años se levantó del suelo, donde estaba jugando con su hijo de 7 años, para atender a la inesperada visita. Al abrir la puerta descubrió ante él a un enigmático personaje vestido completamente de negro que se presentó sin querer identificarse. Una amplia capa no delataba nada más que su corpulencia, su sombrero confundía al estimar su altura y bajo una tenebrosa máscara su voz masculina solo desvelaba que se trataba de un hombre. Extendió lentamente una enguantada mano tendiendo una carta, volviéndose después y alejándose sin añadir nada más. Poco después, a la luz de una vela del oscuro salón del no muy grande apartamento, el joven comprobaba que aquel mensaje no era otra cosa que el encargo de una obra, un requiem. En la mente del genio austríaco acababa de instalarse lo que llegaría a convertirse en una obsesión que perturbaría su ya deteriorada conciencia, contaminada por el exceso de trabajo, las deudas y una cada vez más grave enfermedad. El 5 de diciembre de 1791, apenas una hora después de la medianoche, y con solo 35 años, moría Wolfgang Amadeus Mozart. Hay otros misterios mejor documentados, como lo recuerda el Dr. Anton Choi, un experto en estos asuntos interplanetarios. Está el caso de Hipólito Unanue y lo que vio en 1791, nos hace pensar que ese misterioso hombre vestido de negro no era humano. Cuando se habla de presencia extraterrestre en el país, las líneas de Nazca suele ser lugar común, al menos para los fans de programas como Alienígenas Ancestrales, de History Channel. Hay otros misterios mejor documentados, como lo recuerda el Dr. Anton Choi, un experto en estos asuntos interplanetarios. Está el caso de Hipólito Unanue y lo que vio en 1791, anota. Ese año, el precursor de la independencia escribió en el Mercurio peruano sobre una visión que presenció en el Valle del Cañete, una sombra suspendida en el aire que corría de norte a sur y de colores negro y cenizo, que inspiraban horror a los testigos. Unanue, científico al fin, atribuyó lo visto a un fenómeno meteorológico, pero los ufólogos locales no están tan convencidos. Otro extraño avistamiento ocurre en Écija el 29 de marzo de 1791, 9 meses antes de la muerte Wolfgang Amadeus Mozart. Otro extraño avistamiento ocurre en Écija el 29 de marzo de 1791, cuando los serenos observaron entre las 11 y las 12 de la noche un extraño fenómeno, vieron y observaron haberse presentado de pronto en el cielo del lado del poniente una señal o fenómeno a semejanza del sol cuando nace del tamaño de una vara en óvalo poco más o menos sin haberle advertido, comunicase rayos y sin mucha claridad, el cual se dejó venir con lentitud hasta llegar por encima de esta ciudad, cuando incontinent, al instante, se deshizo o desvaneció dando seguidamente 3 truenos que sonaron al oído como si se hubiesen disparado a larga distancia algunos cañones de artillería y les pareció haber causado al tiempo de los truenos algún temblor en la tierra, habiendo permanecido desde que se manifestó hasta que se deshizo el espacio de 3 o 4 credos. En 1768, con 12 años de edad, compone la ópera La Finta Semplice, y un año después Bastien und Bastiene. Mozart también llegó a recibir clases de personalidades como Johann Schubert y Johann Christian Bach.
En ese mismo año 1768, uno de los objetos volantes no identificados en la península ibérica ocurre el 18 de octubre de 1768, cuando a las 6:03 de la mañana. Aparece en la villa de Calahorra del Marquesado de Senete en la provincia de Granada un globo cristalino como el agua pura, de figura de una gran botella, saliendo por encima de la Sierra Nevada por la parte meridional de esta villa y llevando su rumbo con bastante velocidad, donde están la Sierra de Basa. Los observadores dicen que esta botella lleva delante lo grueso, y lo delgado detrás como centelleado, dejando dos líneas de espeso humo que se conservaron separadas, hasta que se deshizo el globo, convirtiéndose en fuego y chispas, a manera de las que arrojan los cohetes que llaman luces o lágrimas sobre la Sierra de Basa. Los vecinos que vieron el fenómeno más cerca comentan, se sintió un estruendo espantoso a manera de un gran trueno, que corrió las propias líneas de humo reduciéndolas a una, desvaneciéndose esta poco a poco. Según los vecinos, este fenómeno duró unos 6 minutos y fue observado por toda la comarca desde este pueblo hasta las Alpujarras. En torno al año 1768, Mozart y su padre partieron hacia Italia. Bolonia fue la primera parada del joven músico. Allí, gracias a su virtuosismo, fue aceptado en la Academia Filarmónica, considerada el epicentro de la música en Europa. Bolonia es un lugar de avistamientos ovnis. Seguimos examinando casos alucinantes de apariciones de ovnis en los cielos de todos los países del mundo. Ocurrió en Italia, en la bonita ciudad de Bolonia el pasado 20 de mayo, en el que un videoaficionado consiguió grabar una formación de objetos lumínicos, realizando figuras geométricas en una zona de nubes. Los objetos vuelven a mostrarse esféricos, flotando ingrávidos sin alterar el tráfico aéreo y sin realizar ningún ruido en su vuelo, aunque el avistamiento es bastante tenue, es decir, las esferas parecen bastante pequeñas y son semitransparentes. Lo cierto es que la formación recuerda al avistamiento de objetos vistos en Australia en 2004 por las características de los movimientos de los mismos y por las acciones que se ven representadas en la filmación. Vamos a acercarnos a este incidente con las mejores imágenes grabadas. El demonio de Santo Estéfano. Llegando a la plaza de Santa Estéfano, en la vía Santo Estéfano, se encuentra una de las casas que pertenecía a una de las familias más ricas de la ciudad. No se sabe si es real, pero la leyenda cuenta que en esta casa vivía un señor muy cruel y avaricioso. Un día, encargó esculpir en la fachada de su casa, bustos con las caras de todos los miembros de la familia. El escultor, además, puso la cara del diablo en uno de ellos para demostrar la maldad del hombre. Disculpad la poca calidad de la foto, pero nosotros encontramos la casa en obras y fue un poco difícil acercar el objetivo de la cámara al busto. El 5 de diciembre de 1791, apenas una hora después de la medianoche, y con solo 35 años, moría Wolfgang Amadeus Mozart, considerado por numerosos estudiosos como el más grande compositor de la historia. Han pasado ya 228 años de aquella muerte, pero a día de hoy los enigmas en su torno permanecen irresolutos. Las diferentes hipótesis apuntan a enfermedades como bronconeumonía, fiebre reumática aguda, triquinosis, insuficiencia renal, sífilis, triquinosis letal, púrpura de noche, Schönlein, incluso mala praxis médica, y envenenamiento. El texto de Alexander Pushkin Mozart y Salieri y la posterior obra teatral de Peter Schaffer Amadeus, llevada al cine por Milos Forman en una película ganadora de 8 Oscars, sugerían esta idea conspiratoria y señalaba al compositor Antonio Salieri, gran rival de Mozart, como el culpable. La teoría la puso en pie el mismo Mozart, convencido en sus últimos días de que estaba siendo envenenado, como se cita en la biografía del músico que publicó Franz Xaver Niemiecek en 1798, apenas 7 años después de su muerte. En su vuelta a Viena, escribió Niemiecek refiriéndose a Mozart, se incrementó visiblemente su indisposición y lo hizo estar terriblemente deprimido. Su esposa estaba realmente apenada por ello. Un día iba paseando por el Prater con él, para darle una pequeña distracción y entretenimiento y, estando sentados, Mozart comenzó a hablar de la muerte y afirmó que estaba escribiendo el Requiem para sí mismo. Las lágrimas comenzaron a caer por los ojos del sensible hombre. Siento definitivamente, continuó, que no estaré mucho más tiempo. Estoy seguro de que he sido envenenado, no puedo librarme de esta idea. Precisamente las circunstancias del encargo del citado Requiem han contribuido a adornar la leyenda y las especulaciones sobre la muerte de Mozart. En junio del mismo 1791, pocos días antes del nacimiento de su hijo Franz Xaver Wolfgang, el compositor recibió la visita de un misterioso hombre vestido de negro y que no quiso darle su nombre.
Encargó al músico la composición de un requiem, le adelantó algo de dinero y le anunció que regresaría en un mes. Poco después, y cuando Mozart se disponía a viajar a Praga para escribir, por encargo de Leopoldo II, la que sería su última ópera, la Clemenza di Tito, recibió una nueva visita del misterioso hombre interesándose por su encargo, algo que sobresaltó al compositor. Aquel personaje, al parecer un enviado del conde Franz von Walsegg, llamado Franz Anton Leitgeb, y la escritura del requiem se convirtieron para Mozart en una auténtica obsesión. Otra de las hipótesis sobre la muerte del genio austríaco apunta a un envenenamiento por parte de un compañero de logía masónica. Franz of Demel, oficial del tribunal de la corte y marido de una de las alumnas de Mozart, que al día siguiente de morir se suicidó. Esta teoría apunta a que para asesinar al compositor, of Demel había usado aquatofana, un veneno que actúa con efecto retardado. Varios biógrafos, entre ellos Jean y Brigitte Massin y Francis Carr, tomaron en serio esta hipótesis, y en 1983 el público que asistía a un festival de música en Brighton, Inglaterra, le declaró culpable en el juicio que organizó el director artístico del certamen, Ian Hunter. Franz Anton Leitgeb, 1744-1812, fue un músico austríaco, hijo del burgomaestre de Brandeburgo e intérprete de varios instrumentos. Trabajó al servicio del conde Franz von Walsegg, siendo integrante de la orquesta que éste mantenía en su castillo de Stupach y ostentando un cargo superior entre los criados de este aristócrata. Al parecer fue el mensajero misterioso que encargó personalmente el célebre requiem a Wolfgang Amadeus Mozart en 1791, bajo las órdenes del antedicho conde Walsegg. Pero esto es solo una teoría no demostrada, porque vestía de negro, porque ocultaba su cara. No era humano, era un extraterrestre demonio. Como hemos visto, en los años coinciden con los avistamientos ovnis. Mientras trabajaba en la flauta mágica, Mozart recibió una comisión de un extraño para componer un requiem, una misa para el descanso del alma de los difuntos, pero con la condición de mantenerlo en secreto. El hombre que se lo encargó supuestamente fue el conde von Walsegg, a través de un intermediario. La idea era que el requiem fuera para su difunta esposa, el cual se interpretaría todos los años en su aniversario luctuoso. Mozart no estaba en el mejor estado de ánimo, ni tampoco físico, cuando recibió esta comisión para escribir la misa de requiem. Su salud se estaba deteriorando y creía que había sido maldecido para escribir el requiem para sí mismo, porque estaba seguro de que era a punto de morir. Estaba seguro que sería su último trabajo. Con el aliento de su propia esposa, Mozart aceptó el desafío y se le pagó una tarifa parcial, y el resto lo recibiría al finalizar el requiem. El plazo, supuestamente, era de 4 semanas. Pero Mozart tuvo que ir a Praga para conducir su ópera, la Clemenza di Tito, por lo que el tiempo que tenía para acabar se redujo drásticamente. Mozart comenzó a trabajar obsesivamente en el requiem, a pesar de que su salud empeoraba cada día más. El austríaco se entregó en cuerpo y alma para poder terminar la pieza. A pesar de todo su esfuerzo, solamente pudo completar los primeros 3 movimientos. Introitus, Kyrie y Dies Irae, y logró esbozar las partes de voz y las líneas de bajo para los siguientes 2, Domine Jesu y el Agnus Dei. Sin embargo, su cuerpo no resistió más y terminó por ceder. El 20 de noviembre, ya le resulta imposible dejar la cama, los síntomas agravados lo dejan postrado, incapaz de poder seguir trabajando en el requiem. El 3 de diciembre, su condición parece mejorar ligeramente, y al día siguiente algunos amigos cercanos se reúnen para cantar con él parte del requiem aún sin terminar. Mozart murió a los 35 años el 5 de diciembre de 1791, antes de que pudiera completar el trabajo. La enfermedad que consumió su vida sigue siendo un misterio, pero se cree que pudo ser un padecimiento de riñón, fiebre reumática, influenza y hasta envenenamiento por mercurio. El mensajero siniestro. Así nos relata Niemczek lo ocurrido en 1791, último año de vida de Mozart, mientras se encuentra trabajando en la flauta mágica, trabajo que deberá interrumpir en agosto para componer la Clemencia de Tito, destinada a ser estrenada el 6 de septiembre en la coronación del emperador. Una vez más, cuando están a punto de partir para Praga, aparece el mensajero una tercera vez, interesándose por el estado del encargo. En una carta escrita en italiano dirigida a Da Ponte, Mozart dice: "Este mensajero siniestro, vestido de negro, es tanto más impresionante cuando que viene de parte de un amo que quiere conservar el anonimato. ¿No será una señal de que se trata de una llamada del más allá?". Para componer el requiem, Mozart procede de igual modo que en la misa en do menor. Primero compone de forma definitiva la parte vocal con el bajo cifrado. Después regresa para completar la instrumentación.
Al recibir el encargo, comienza a trabajar con el Kyrie y el Dies Irae hasta el final de Rex Tremendae. Al regresar de Praga termina la orquestación de la introducción y del Kyrie y completa el Dies Irae hasta llegar al Confutatis. En octubre escribe el esquema del ofertorio y redacta los 9 primeros compases del Lacrimosa. Las palabras Homo Deus son las últimas del manuscrito, la obra póstuma. Tras la muerte de Mozart, Constanza desea que el encargo fuese cumplido, se dirige a varios músicos amigos de Mozart, el primero fue José Feibler y después el abate Stadler, que intentó completar la instrumentación, pero ambos se detuvieron tras el Confutatis. Apareció entonces Süssmayer, un joven de 25 años que había colaborado con el maestro en los recitativos de Tito. Según la propia Constanza, había recibido de Mozart indicaciones durante sus últimas semanas de vida sobre la forma de concluir el Requiem. Descubrir qué realmente corresponde a Süssmayer es un dilema que aún en nuestros días continúa planteándose. Los testimonios de Constanza, que por supuesto tenía interés en demostrar que la partitura era obra únicamente de su marido, contrastan con los de Süssmayer. Os diré hasta dónde es suyo, es decir hasta casi el final, cuando lo hayáis recibido de mí, decía Constanza a los editores. Más tarde comentaba que su marido dijo a su discípulo de qué forma debía realizar la parte final de la obra, cuya parte principal ya estaba compuesta, aquí y allá, en partes separadas, y esto es lo que realmente hizo el señor Süssmayer. Mozart tenía solo 35 años cuando la salud comenzó a fallarle, pero eso no le impidió aceptar un último encargo de un extraño. En 1791, un hombre bien vestido y de modales nobles e imponentes visitó al compositor para solicitar un requiem en nombre de un gran hombre que deseaba permanecer en el anonimato. Ha perdido a un amigo muy querido, cuyo recuerdo será precioso para él siempre, dijo el extraño, y añadió: desea conmemorar el aniversario de su muerte con un servicio solemne y quiere que compongas un requiem para la ocasión. Otras versiones afirman que el requiem quedó sin terminar, pero la viuda de Mozart hizo que uno de los alumnos de su esposo lo completara para entregar el encargo completo. El fantasma de Mozart resultó ser el conde Franz von Walsegg, quien tenía la costumbre de hacer pasar la obra de compositores famosos como propias. La viuda de Mozart tardó 10 años en convencerle de que la obra era de su marido. Si tan solo el compositor hubiera podido hacerle una visita al conde desde el más allá, la revelación podría haberse producido mucho antes. Nadie pone en cuestión la supremacía de dos naturalezas únicas e irrepetibles, dos genios que iluminan como pocos la historia de la música, Mozart y Beethoven. No cabe duda de que el divino Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, niño prodigio entregado a la música desde muy temprana edad, su padre, Leopold, músico también, lo llevó a una gira de conciertos cuando solo contaba 6 años, y, por lo tanto, carente de una infancia ordinaria, tuvo una rauda entrada al mundo que habría de repercutir en el desarrollo de su temperamento creador. Por más que Wolfgang Amadeus fuese una persona alegre y extrovertida, que conectaba inmediatamente con las personas que conocía, le costaba mantener relaciones profundas y duraderas. En su controvertida personalidad persistió siempre un rasgo de infantilismo, era tan inestable que se mudaba de vivienda varias veces en un mismo año, y tan desordenado e incapaz de administrarse que acabó sus días en la más absoluta miseria, cargado de deudas y, según la leyenda, arrojado a la fosa común tras una muerte adelantada, dato que hoy se tiene por falso, aunque se desconoce el lugar donde descansan sus restos por desinterés de su esposa, Constanza. Murió a los 35 años, seguramente extenuado por una incesante tarea creativa, un continuo trajín y una intensa búsqueda, que lo habría de acercar a la francmasonería, en un ambiente de celos y rivalidades que lo condujeron al aislamiento, motivado quizás por una progresiva angustia existencial. Con todo, la verdadera causa de su muerte, envenenamiento por mercurio, harto discutida y nunca esclarecida, o el debate sobre si Antonio Salieri, su rival, atentó contra su vida, se han atenuado. Su genio, en cambio, permanece indiscutible en lo más alto. Un biógrafo lo describió como un adulto en su niñez y un niño en la edad adulta, calificándolo, por otra parte, como el músico más grande que jamás haya existido, pues la madurez de su música, inmensa y equilibrada, parece desmarcarse de su incompleto desarrollo emocional. Sorprende su portentoso legado en tan corto período vital. Sorprende el misterio creador que todavía lo envuelve, la flauta mágica, todos los secretos ocultos de la ópera más popular de Mozart. Estrenada en 1791, es una de las más representadas del célebre compositor.
Porque es una defensa de la masonería. La flauta mágica, la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, se mueve entre la comedia terrenal y el misticismo. Hay héroes, instrumentos mágicos, hechiceros y animales salvajes. Sin embargo, detrás de la superficie de un cuento de hadas, la historia tiene un significado más profundo, filosófico, haciendo referencia al mundo secreto de la masonería, los esfuerzos del hombre por alcanzar la perfección, la búsqueda de la verdad, la nobleza del alma. Escrita entre mayo y julio de 1791, la ópera fue la última obra que Mozart estrenó en Viena, el 30 de septiembre. Emanuel Schikaneder es el autor del libreto de la flauta mágica. Regenteaba el Theatre auf der Wieden, un teatro popular en los suburbios de Viena que Mozart frecuentaba y en el que se mezclaban las clases sociales. Allí, Mozart aceptó su propuesta de escribir la música, interesado por la particular mezcla de ritual, magia y acrobacias que tiene la obra. La ópera la terminaron montando en el mismo Theatre auf der Wieden. A los 12 años Mozart estuvo en Bolonia, Italia, allí pudo tener un encuentro con seres que no eran de este mundo. La flauta mágica nos transporta a un mundo encantado donde el bien se enfrenta a las fuerzas de la oscuridad. Pero detrás de esa superficie de un cuento de hadas están los misterios de un ritual de iniciación y una trama de varias capas, repleta de alegorías. La obra comienza con el príncipe Tamino y una serpiente. Las tres damas al servicio de la reina de la noche lo salvan. La extraña reina le ordena a Tamino que rescate a su hija, la princesa Pamina, del malvado Sarastro. Con la ayuda de una flauta mágica, el príncipe encuentra a Pamina en el templo de Sarastro. Pero todo lo que creía era incorrecto, se siente dudoso y confundido. El mal no es Sarastro sino la reina de la noche. Tamino y Pamina tienen que pasar 3 pruebas de sabiduría para vencer a la reina. Ayudados por el poder de la flauta, ambos sortean las pruebas, mientras la reina intenta sabotearlos. Finalmente se restaura el equilibrio en el reino. Una historia que bien podría estar contando el Festival de Bestia del año 1785. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.